Muy buenas a todos, ¿cómo están? En el video anterior hemos visto lo que son las tablas de valores, que nos ayuda a organizar datos de una manera muchísimo más eficiente. Sin embargo, a veces solamente ver números en una tabla no nos sirve demasiado. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo pasar de una tabla de valores a gráficos estadísticos. Estos gráficos estadísticos nos sirven para poder interpretar valores, comparar resultados, sacar conclusiones, entre otras cosas más. Por lo tanto, vamos a ver dentro de los gráficos estadísticos lo que son el gráfico de barras, los histogramas y los polígonos de frecuencia. Ok, primero vamos a empezar con lo que son los gráficos, ¿se ve bien? Los gráficos, o gráfico mejor, de barra. Ok, estos gráficos de barra lo que hacen es poder poner datos en una gráfica, pero van a ser datos de valores cualitativos y cuantitativos de su forma discreta. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio con un ejemplo del gráfico de barras. Ok, acá tenemos el primer enunciado para el ejemplo del gráfico de barras. Ok, en un curso se preguntó la fruta favorita de los estudiantes. 6 estudiantes eligieron como su fruta favorita la manzana, 4 el plátano, 3 la naranja y 7 la uva. Ok, a partir de esta categoría y estos datos, ¿cómo podemos pasarlo al gráfico de barras? Bueno, un gráfico de barras cuenta con un eje vertical, aquí se ve bien, y un eje horizontal. ¿Ok? Perfecto. En el eje vertical vamos a ordenar la frecuencia de menor a mayor. Por lo tanto, primero iría el número 3, luego iría el 4, luego el 6 y finalmente el 7. Ok, bien. Y ahora en el eje horizontal vamos a poner las categorías o las variables. En este caso sería la manzana, el plátano, la naranja y la uva. Ok, entonces acá voy a poner la naranja, iría acá. Bien. Esto puede seguir un orden, o mejor, hagámoslo en orden. Sí, hagámoslo en orden mejor. Bien. Ok. Ahora sí. Vale. Primero iría la manzana. Luego iría el plátano. Luego la naranja. Y finalmente iría la uva. Bien. Ahora, vamos a hacer una barra acá arriba según la frecuencia de cada categoría. Por lo tanto, para la manzana tiene una frecuencia de 6. Por lo tanto, vamos a hacer una barrita hacia acá arriba y va a llegar solamente hasta el 6. Luego con el plátano, que solamente 4 alumnos eligieron como fruta favorita el plátano. Luego, para la naranja, solamente 3 alumnos la eligieron como fruta favorita. Y finalmente la uva, que en este caso fue la uva más preferida por los alumnos. Ok, con este gráfico de barras, lo que nosotros podemos dimensionar o distinguir es que, según la frecuencia de cada categoría, que en este caso sería de cada fruta, la más alta sería la uva. Por lo tanto, podemos concluir de que la uva es la fruta preferida de los estudiantes. Ok, ahora pasaremos con el siguiente gráfico estadístico. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que son los histogramas. Los histogramas se ocupan para poder graficar variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, kilogramos, estatura,
las calificaciones que hay en un curso, etc. Ok, vale. Los histogramas tienen una pequeña, por así decirlo, se parecen un poco al gráfico de barras, dado que se ocupan barras, pero estas barras van a estar más pegaditas una a la otra. ¿Por qué? Porque en este caso son continuos los valores que vamos a ocupar. Vamos a ver un ejemplo y lo veremos. Ok, acá tenemos una tabla de valores donde sale la estatura y la frecuencia. Ok, una persona que mide entre 150 y 160 centímetros, su frecuencia va a ser 2. ¿Estamos claros? Sabemos leer esto. Sin embargo, ¿cómo lo llevamos a un histograma? Bueno, igual que en el caso anterior, vamos a tener un eje vertical, bien, se aprecia bien, y un eje horizontal. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a poner en el eje vertical la frecuencia de menor a mayor. En este caso, aquí estaría el número 2, aquí estaría el número 5 y más arriba estaría el número 6. Vale. Ok. Y en el eje vertical vamos a poner la categoría de la estatura. Entonces, vamos a ponerla también de menor a mayor. Entonces, acá estaría mi 150, después sigue el 160, luego el 170, 180 y finalmente el 190. Vale, ok. Ahora, ¿cómo vamos a graficar esto? Bueno, entre este intervalo del 150 y el 160 hay una frecuencia de 2, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, acá vamos a poner una barra que va a ser desde el 150 al 160. Asimismo, vamos a hacerlo con este intervalo de acá, entre el 160 y el 170. Acá hay una frecuencia de 6. Por lo tanto, veamos si lo podemos hacer con otro color. Entre el 160 y el 170 hay una frecuencia de 6. Por lo tanto, mi gráfica, mi barra acá, va a llegar hasta acá. Ahora, entre el 170 y el 180 hay una frecuencia de 5. Por lo tanto, mi barrita va a llegar hasta mi frecuencia 5. Pegadita a esta barrita de acá, dado que las variables aquí son continuas. Ahora, entre el 180 y el 190 hay solamente una frecuencia de 2. Por lo tanto, entonces está acá, vamos a graficar tal que así. Pintemos un poquito esto de acá para poderlo diferenciar. Ok, para que quede más bonito. Y básicamente este sería nuestro histograma. ¿Qué podemos, por ejemplo, nosotros deducir de acá? Que la mayoría de los alumnos tienen una estatura que va desde el 160 a los 170 centímetros. También, ¿qué otra cosa podríamos, por ejemplo, decir? Que la menor parte de los alumnos mide a lo menos 150. ¿Por qué? Porque lo interpretamos del gráfico que está acá. Bien, perfecto. Teniendo esto en claro y habiendo graficado tanto los histogramas como también la gráfica de barras, ahora vamos a ver lo que son los polígonos de frecuencia. Ok, ahora vamos a ver lo que son los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia básicamente nos sirven para poder mejorar la tendencia de los datos y poder comparar distribuciones. Pero bueno, ¿cómo se hace un polígono de frecuencia? Bueno, básicamente se calcula el punto medio entre los dos intervalos y se van conectando aquellos puntos. ¿Cómo se calcula el punto medio? Pues con la formulita de acá, que es bastante sencilla. En este caso, tenemos que calcular el punto medio entre el 150 y el 160. Que si lo calculamos bien, 150 más 160 dividido en 2
esto va a ser igual al punto medio. Punto medio. Básicamente, esto nos tendría que dar 155. 155. Ahora, el punto medio entre el 160 y el 170, si lo colocamos en la calculadora, que sería este puntito que está por acá. El punto medio entre el 170 y el 180 sería básicamente punto medio 170 más 180 dividido en 2. A eso me refiero. Nos tendría que dar 175, que sería el punto que está por acá. Y el punto medio entre el 180 y el 190 sería básicamente 185, que sería este puntito de acá. Ok, ahora lo que vamos a hacer será unir estos puntos con líneas así. Primer punto acá, segundo punto aquí y el último por acá. Ok, entonces esto sería un polígono de frecuencia y voy a hacer una pausa, voy a borrar todo esto para que vean mejor cómo se puede observar un polígono de frecuencia sin estas barras de acá. Bueno, finalmente así sería como nos quedaría nuestro polígono de frecuencia, ya con los puntos ya conectados. Y bueno, espero que les haya servido todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo pasar de una tabla de valores a distintos gráficos estadísticos, como pueden ser los polígonos de frecuencia, los histogramas y los gráficos de barras. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video. Que les vaya muy bien.